Un buen día con todos. Reciban una afectuosa y cordial bienvenida a este culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, correspondiente al domingo 11 de septiembre de 2022. Siempre es un gusto poder llegar a sus hogares a través de estos medios que nos permiten conectarnos y conocer lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros a través de su palabra. Hoy, como de costumbre, empezaremos con el segmento preparado por los maestros de la Academia Bíblica para los Niños. Así que si hay pequeños en su casa, invítelos y vean juntos los segmentos que se preparan en un lenguaje especial para ellos y que buscan promover esos valores del reino de Dios. Luego tendremos un tiempo de alabanza y adoración que nos conducirá a escuchar lo que Dios quiere decirnos, esta vez a través del pastor Eduardo Vega de la Yevi Carapungo, un amigo de nuestra congregación, que continuará con la serie Vida en Plenitud, parte 2, que estamos tratando en este mes. Así que pidamos al Señor que nos hable y disfrutemos de este tiempo. Buenos días a todos y a todas el día de hoy. Vamos ahora con otro valor, con nuestra serie de V de Valores con V de Valioso. Recordemos el valor de la lealtad, luego el del dominio propio, la honestidad, ¿cómo olvidarla?, la diligencia, la paciencia y el valor de la anterior semana, el perdón. La historia de hoy sigue estando en el Antiguo Testamento, pero nuestro versículo está en Timoteo y el libro de Timoteo está en el Nuevo Testamento. Y aquí dice nuestro versículo: te ordeno que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Eso está en Timoteo 5:21. ¿Y eso con qué valor se puede relacionar? Cuando no muestras favoritismo por nadie y piensas que todos deben tener lo mismo, eso se llama justicia, que es reconocer el derecho que tienen todas las personas por igual. Dios reconoció esto cuando a todo el pueblo israelita lo mandó a cruzar por el Mar Rojo, no dejó a nadie por detrás. O cuando alimentó con maná a toda la gente cuando estaba en el desierto. Y cuando les dio agua. Incluso una vez los israelitas estaban cansados de comer solo maná y Dios les envió codornices para que puedan cazarlas y comerlas. Y cuando mandó a Moisés a que escogiera 12 chicos que representaran a las 12 tribus que habían en Israel. Dios siempre quiso ser justo con todos y no dejó a nadie por detrás, ni tampoco mostró favoritismo con nadie. ¿Cómo se sentirían ustedes si el maestro de un día a otro prefiere mandar a todos al recreo menos a ti? Y tú no hiciste nada malo. Qué feo, ¿no es cierto? Eso es ser injusto. Pero Dios nos dice a nosotros que seamos justos. Dios nos dice que tenemos que demostrar bondad y amor para todos por igual. Sabemos que todos somos diferentes, ¿no es cierto? Pero tenemos que celebrar esa diferencia, manteniendo los derechos de todos por igual. Sabemos que la vida no siempre es justa y que hay personas que a veces tienen menos que nosotros o tal vez que no son tratados de la misma manera. Pero a Dios no le gusta eso. A Dios le gusta que todos tengamos nuestros derechos por igual, pero también ¿saben qué? Tenemos que tener deberes por igual. Por ejemplo, todos deberíamos aprender a cuidar el agua y tenemos el deber de cuidar el agua, pero también el derecho a poder usarla. Hay que tener en cuenta también que no por ser niño o por ser niña debemos tener cosas separadas. Por ejemplo, que la niña tenga que siempre lavar los platos. Eso es algo que todos tenemos que hacer, independientemente que seamos hombre o mujer. No es bonito que nosotros podamos mantener favoritismos por alguien o por algo,
Siempre tenemos que ser justos y tratar de ser iguales con todos. Cuando vivimos en un ambiente de justicia, vivimos en un ambiente sano y somos más felices, como Dios quiere que seamos. Por último, aquí está nuestra hojita de trabajo. Que tengas una linda semana. ¡Chao! Al principio en la antigua creación, lo primero que Dios hizo fue la luz. Él sabe que lo esencial va en primer lugar, lo importante antes que lo demás. Por eso, seamos chispas radiantes de luz muy brillante, capaces de iluminar, regalando sonrisas, palabras bonitas, gestos de bondad. En la escuela, en el parque, en mi hogar, con mis padres, a todos yo quiero contar, explicar que el secreto que enciende mi luz es mi amigo Jesús. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti.
sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Tu diestra del poder siempre nos ha sostenido. Gracias, Señor. Digo mío, mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una y otra vez. Tu diestra me ha sostenido. Es que tu diestra me ha sostenido. Nunca me has dejado, nunca me has abandonado. Oh, gracias, Señor. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque su diestra te ha sostenido? Quería compartir la palabra del Señor con la querida iglesia del Inca y quisiera que reflexionemos en la vida plena. ¿Qué es tener una vida plena? Podríamos pensar que hoy en día tener una vida plena es ser famoso en las redes sociales,
tener muchos amigos, tal vez tener mucho dinero. Una vida plena podría ser, algunos pensarán, tener un trabajo muy bueno con muchas prestaciones, tener estabilidad en esta época tan complicada que estamos viviendo. Puede ser que para muchos digan, tener una vida plena puede ser tener mucho poder y hacer lo que quisieran sin consecuencias. ¿Qué significa tener una vida plena? Bueno, la respuesta puede venir de manera teórica. Es decir, si nosotros queremos ser emprendedores, por ejemplo, podemos preguntar a alguien cómo podemos ser buenos emprendedores. Si esa persona nunca ha emprendido nada, pero de pronto tiene un buen consejo para nosotros le escuchamos. Pero ¿qué tal si viene alguien que ha triunfado como emprendedor y nos dice, yo puedo darte un consejo de mi propia experiencia? Eso es mucho más valioso. De la misma manera, ¿cómo podemos nosotros tener una vida plena si nosotros escuchamos al único que tiene una vida plena? Y estamos seguros que esa persona es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién más que Él tiene una vida plena? Lo demás pueden ser buenos consejos y teorías, pero si alguien vivió a plenitud en esta tierra, es nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito a que vayamos juntos a la palabra del Señor, al Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 1, desde el versículo 29. Marcos capítulo 1, desde el versículo 29, voy a leer en la versión NBI. Dice la palabra del Señor. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y le ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no les dejaba hablar porque sabían quién era Él. Este es uno de los momentos en los que Jesús está iniciando su ministerio y tiene una gran popularidad. Muchos le buscan a Jesús. Y nosotros podemos pensar también que a veces estamos muy atareados, muy ocupados, con muchas actividades, que mucha gente nos busca, tal vez en el servicio de la iglesia, tal vez depende del trabajo, la profesión que cada uno tengamos. Pero fue un día muy cansado, muy pesado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Obviamente descansamos. Pero veamos qué hizo Jesucristo. En Marcos 1:35, siguiendo con la lectura. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, «Todo el mundo te busca». Jesús respondió, «Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido». Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Parece que Jesús se hizo muy famoso en poco tiempo. Y hoy en día, a través de las redes sociales, también podemos pensar en que hay gente muy famosa y que tal vez a nosotros nos gustaría ser famosos, ser conocidos. Por eso es que se documenta casi todo lo que pasa en nuestra vida privada, para ver cuántos likes tenemos, cuántos amigos tenemos. Pero en medio de todo ese fervor de tanta gente que necesitaba a Jesús,
Parece que el Señor, cansado de tanto trajín, o tal vez para buscar dirección del Padre, separa un tiempo para estar a solas con su Padre Celestial y conversar con Él en la intimidad. Y madruga, cuando todavía era oscuro, dice el texto. No dice la hora, pero seguramente no eran las 6 de la mañana. Era antes de las 6 de la mañana, 4, 5, no sabemos. Y Jesús ahí está conversando con el Padre. No dice de qué conversó el texto, pero seguramente ahí el Señor entregó al Padre todo su cansancio, todo su trajín. Dice la palabra en Hebreos que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, no es una herejía pensar que posiblemente Jesús como humano, recordemos que Jesús es 100% humano, sabemos que es 100% Dios, pero como 100% humano, posiblemente fue tentado por la fama. Posiblemente sintió que en ese lugar se sentía un poco cómodo, conocido, todos le buscaban. Y fue al Padre a decirle: Señor, debo seguir aquí, esto es para lo cual tú me has llamado. Y es posible que ahí en intimidad con el Padre le recordó a Jesús que su propósito no era ser famoso, que su propósito no era ser conocido, sino que su propósito era ir y recorrer las aldeas donde no le conocían en esa época. Dar a conocer la palabra de Dios, predicar, dar a conocer al Padre, a los que no le conocían. Entonces, claro, los discípulos también seguramente estaban haciéndose famosos en ese lugar. Y por eso es que ellos no conciben que Jesús se haya apartado y casi se haya escondido de la muchedumbre para estar a solas con Dios, con el Padre. Y por eso casi le reclaman: Señor, todos te buscan. ¿Dónde estabas? ¿Dónde te metiste? No es aquí donde debes estar. Debes estar aquí con nosotros, con la muchedumbre, atendiendo. Somos famosos, somos conocidos. Estamos en una zona de confort. Pero Jesús les dice: vámonos de ahí, a otras aldeas, porque para esto he venido. Es decir, su propósito fue recordado seguramente en la intimidad con el Padre, en oración. Y eso es vida en plenitud. Estar en el centro de la voluntad de Dios, del Padre. Vida en plenitud es hacer lo que a Dios le agrada y tener esa paz y esa seguridad y esa certeza. Estoy haciendo lo que a mi Padre le agrada. Y eso es lo que hace Jesús, pero fruto de su relación personal, de su tiempo devocional, de su tiempo en intimidad espiritual con su Padre Celestial. La vida plena en Cristo llega cuando estamos en una relación plena con Él. La vida plena en Cristo llega cuando estamos en una relación plena con Él. Esa es una idea principal de este mensaje. Y quisiera que sigamos reflexionando en Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 40. El Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 40. Este es un pasaje muy conocido y yo estaba buscando otros textos que nos puedan ayudar a poder ilustrar el tiempo devocional, el tiempo de intimidad que nos da una vida plena con nuestro Señor Jesucristo. Pero no encontré un texto más práctico que este. Y dice Lucas 10, 38. En la versión NBI. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada, porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a Él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas,
pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. En los tiempos bíblicos, la hospitalidad era muy importante. No es como ahora. Ahora más bien tenemos mucho recelo y cuidado de hospedar a personas en nuestra casa, de abrir las puertas de nuestro hogar, porque claro, hay mucha inseguridad, como sabemos. En esa época no. La hospitalidad oriental, hace 2000 años, era proverbial. El atender a un invitado, y más a Jesús, que es un invitado de honor, era una prioridad para la cultura de esa época. Por eso, Marta está haciendo lo que la cultura le dice que haga. Nosotros hemos pensado que Marta es una persona que de pronto está haciendo muchas cosas, está agitada, está abrumada, está corriendo de aquí para allá y anda como loca, en muchos quehaceres y que está muy mal en ese sentido. Bueno, la verdad es que la que está bien encajada en la cultura es Marta. Ahí María es la que rompe todos los esquemas culturales de la época. Ahí María siente que ha venido alguien que no puede desaprovechar ese tiempo. Siente que tiene que dejar a un lado la cultura, que tiene que dejar a un lado la hospitalidad, que tiene que dejar a un lado lo que ella sabe que tiene que hacer para congelar, detener ese tiempo con su maestro, con su Señor, con este hombre tan polémico, de cual se decían tantas cosas, unos a favor, otros en contra, pero ciertamente era un hombre cautivador. Y entonces lo que hizo fue sentarse a los pies de este hombre y escuchar lo que Jesús le decía. No dice qué es lo que Jesús decía, pero seguramente tal vez era una parábola, tal vez hablaba del reino de Dios. El Señor Jesús nos cautiva con sus parábolas, que nos hacen entrar en esa historia. Hablaba de cosas cotidianas, como las que tal vez María estaba acostumbrada. Y ahí se quedó embelesada María. No sabemos cuánto tiempo se quedó embelesada. Tal vez fue el tiempo suficiente para que Marta, sabiendo que es el Señor Jesús, sabiendo que no debería interrumpir, pero ya cansada de hacer tantas cosas, lo que ella debía hacer por su cultura, por supuesto, se atreve a interrumpir ese momento y le reclama al maestro. Esto ya es el colmo. Llega un punto en el que ella ya está colmada, digamos, de esta situación que le parece injusta. Y nosotros nos podemos poner en los pies de Marta, ¿no? Porque ella sola está tratando de atender a Jesús lo mejor que puede, siguiendo los parámetros de hospitalidad de la época. Ella no entiende por qué María ha roto estos parámetros de la cultura. Y entonces el Señor Jesús le dice: yo pienso con ternura. Yo noto, o quisiera notar en la voz de Jesús, una ternura, no un reclamo a Marta, sino una ternura de decirle: Marta, Marta, estás preocupada y estás afanada por tantas cosas, cuando solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y esa no le será quitada. Como decirle: Marta, no es necesario tantas cosas. Con una atención tal vez mucho menor hubiera sido suficiente, porque ahora lo que hay que atesorar es conversar conmigo, es compartir contigo, porque Jesús también compartió con María y compartió con Marta. Recordemos que Jesús tenía un grupo de amigos muy cercanos, muchos de ellos pecadores y mal vistos por los judíos y por los religiosos, con los que Jesús comía, compartía. Él era una persona que tenía amigos y les apreciaba y pasaba momentos de comunión, de intimidad con ellos. Entonces Jesús valoraba mucho las relaciones interpersonales, y seguramente lo que Jesús le está tratando de decir a Marta es: mira, Marta, aprovechemos de este momento. Conversemos, siéntate también igual que María. Descansa un poco.
porque ahora este momento es importante. Y entonces, lo que no le será quitado a María, ¿qué es? Es esa comunión que ella separa con su maestro. Es ese momento que ella deja de hacer cualquier cosa, deja la cultura, incluso se arriesga a que su hermana le hable, a que su hermana le regañe, con tal de escuchar a su maestro. Ese momento nadie nos puede quitar. Cuando nosotros dejamos a un lado tantas actividades que tenemos, dejamos a un lado ese trajín que tenemos, que puede ser inclusive cosas de la iglesia. Puede ser inclusive que estemos sirviendo en muchos ministerios. Yo les cuento como testimonio. Antes yo servía en 8 ministerios. Estaba muy ocupado. Yo pensaba que estaba haciendo bien. Yo pensaba que estaba agradando a Dios. No tenía tiempo para casi nada. Pasaba ocupado, trabajando casi 12 horas diarias, viajando de un lado a otro lado, en reuniones, planificando. Y yo decía, estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿saben qué? Aun cuando uno piensa que está haciendo actividades para Dios o está ocupado en muchas cosas de la iglesia, puede pasar que comenzamos a perdernos a nosotros mismos. Comenzamos a correr tanto que olvidamos para quién hacemos las cosas. Que olvidamos el sentido y el propósito de lo que estamos haciendo. Que olvidamos a las demás personas con las cuales servimos. Tal vez olvidamos también un poco a nuestra familia. Nos descuidamos de nosotros mismos, de cuidado personal. En fin, pueden pasar muchas cosas. Cuando entramos en ese trajín tan grande de estar haciendo muchas cosas, y este mundo es muy bullicioso. Este mundo está lleno de actividades, y si no hay, nos inventamos otras. En fin, pero es posible que hablemos de Dios, que digamos que le servimos a Dios y que estemos muy ocupados, pero es posible que el Señor Jesús no esté ahí. Es posible que sea algo que nosotros estamos queriendo hacer, cansados. Es posible que no sea realmente lo que el Señor nos ha pedido que hagamos, en el tiempo del Señor y con las fuerzas del Señor. Por eso es bueno hacer una pausa, hacer silencio y escuchar la voz de Jesús, así como María. Dejar a un lado tal vez tanto activismo, tanto trajín. No tenemos que estar ocupados todo el tiempo para decir que somos productivos. También ese es otro mito que hoy en día está circulando por ahí. Mientras más ocupado estés, entonces eres más productivo. No necesariamente, porque podemos estar desgastando nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente. Podemos estar dejando a un lado a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestros amigos, por estar tratando de ser productivos. Y cuanto más pensamos que lo estamos haciendo para Dios. A veces decimos, es que no tengo tiempo. Yo te digo, si tú crees que algo es importante, ¿no vas a sacar tiempo para eso? Entonces la clave aquí es priorizar. Dejar de hacer otras cosas para separar un tiempo para escuchar el corazón de Jesús. Para escuchar la palabra de Jesús. Para acallar un poco nuestra mente. Tanta bulla, tantos pensamientos que están ahí en nuestra mente, turbándonos. Y eso toma tiempo. No es fácil, porque vivimos en un mundo muy bullicioso y creemos que eso es normal. Pero para poder escuchar la voz de Jesús, tenemos que buscar un momento y un lugar. Tenemos que leer su palabra, y no tiene que ser necesariamente un capítulo, 2 capítulos, una porción larga, tal vez un solo versículo, pero reflexionar en esa palabra de Dios, en ese versículo, qué es lo que nos dice el Señor Jesús. Hacer silencio y escuchar su voz. No puedo decir
que ahora sea perfecto, que ya lo he conseguido. No, de ninguna manera. Mi lucha es constante, porque a veces logro sacar ese tiempo con mi Señor, pero pronto, después de unos días, me viene otra vez esa vorágine, me viene otra vez ese trajín, me viene otra vez muchas actividades y me olvido de sacar tiempo para pasar con mi Señor Jesús en intimidad. Es una lucha constante en nuestro mundo, pero no es imposible. Y no tiene que ser algo esporádico. Tiene que haber cierta frecuencia en esto. Ojalá que sea todos los días, sería lo ideal. Tratar en lo posible de dejar a un lado tantas cosas y hacer silencio. Escuchar la voz de Jesús. Meditar en un versículo de la palabra. Compartir lo que el Señor nos ha dicho con humildad, con sencillez. No decir el Señor me habló y esto tienes que hacer tú. No, sino compartir. Esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón y quiero bendecirte con esa palabra. Y también obedecerle al Señor Jesús. También poner en práctica lo que Él nos dice, porque eso es lo más difícil. Tanto que sabemos de la palabra del Señor, pero ¿cuánto de eso obedecemos? Yo pensaría, me atrevo a pensar, que si obedecemos un 10% de lo que sabemos de la palabra, nuestras vidas cambiarían. Por eso, es muy importante también obedecer lo que el Señor nos dice. Y nuevamente, volvemos a la idea principal de este mensaje. La vida plena en Cristo llega cuando estamos en una relación plena con Él. Esa es la plenitud a la cual el Señor nos ha llamado. La plenitud es descansar en Él. Y el Señor comienza a obrar. Y el Señor nos comienza a mostrar qué es lo más importante. El Señor nos comienza a dar discernimiento para dejar de hacer muchas cosas. Muchas cosas que tal vez nosotros pensábamos que eran importantes. Pero en la comunión con el Señor, en la serenidad y en la paz de escuchar su voz, discernir su voz, nos damos cuenta que lo que al Señor le interesa son menos cosas. No se trata de cantidad, sino de calidad. Nos damos cuenta de que el Señor no quiere que estemos ocupados todo el tiempo. Él quiere que estemos cerca de Él. Aún el Señor Jesucristo, cuando llamó a los discípulos, lo primero que dice el texto es que les llamó para que estuvieran con Él y después enviarlos a predicar. Sin embargo, nosotros leyendo rápidamente ese texto, se nos olvida que lo que primero hizo Jesús es llamarles para que sean sus amigos, para que Él no esté solo. Yo pregunto, ¿será una herejía pensar que Jesucristo, para semejante ministerio y semejante llamado, necesitaba compañía? ¿Necesitaba un grupo de amigos para compartir? ¿Será que Jesús no solo les llamó para darles una tarea, para enviarlos a predicar, a liberar, a sanar, sino que les llamó primero para que estén con Él, para que sean sus amigos? En Juan dice el Señor, yo ya no les llamo discípulos, yo les llamo mis amigos, porque el discípulo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sabe lo que hace su Señor, y yo les he declarado todo lo que quiero que hagan. Ustedes son mis amigos. Entonces, si el Señor Jesús necesitó esa compañía, ¿cuánto más nosotros necesitamos la compañía de Él, del Señor Jesús, de su Espíritu Santo, de su presencia? Como dice en Juan capítulo 15, Jesús es la vid y nosotros somos las ramas. Si nosotros estamos unidos a la vid, entonces podemos llevar mucho fruto, y fruto que permanezca, dice la palabra. Pero si nosotros no estamos unidos al tronco, que es Jesús, entonces no podemos dar fruto, y esas ramas se secan y son echadas al fuego, porque dice el texto claramente
lejos de mí nada pueden hacer. Entonces Jesús prioriza la comunión y la intimidad que tenemos que tener con Él. En ese mismo texto de Juan 15, también dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Vemos que esta relación devocional con el Señor Jesús llega a su plenitud cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios también. Cuando nosotros amamos al prójimo, porque también dice que nos amemos unos a otros en el mismo texto de Juan 15. Es decir, las relaciones interpersonales están bañadas por el Espíritu Santo cuando nosotros estamos en comunión con Jesús, y esa plenitud es algo que comienza a llenar todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿qué significa la vida en plenitud? La vida en plenitud significa una vida en la que tenemos un bienestar, una paz, está completo todo, no hace falta nada, con nosotros mismos, en paz con nosotros mismos, en paz con el prójimo, en paz con la naturaleza, en paz con Dios. La vida plena, que nace de una relación plena con Jesucristo, es algo completo, integral, que abarca todas las áreas de nuestra vida. Y no significa que no tengamos momentos en nuestra vida en los que no sabemos qué hacer. No significa que no tengamos momentos, que tengamos preguntas en nuestra vida, que como que parece que nuestra fe se debilita, porque eso es humano. Significa que en esos momentos en los que sentimos que nuestra fe se debilita, que en esos momentos en los que hay necesidad económica, en esos momentos de enfermedad que nos pasan a todos, y nadie está exento de eso, en esos momentos buscamos en intimidad a Jesucristo. Cerramos la puerta de nuestro cuarto, hacemos silencio y escuchamos su palabra, porque esa es la palabra que necesitamos en los momentos más difíciles. Cuando estamos bien y cuando estamos mal, en todo momento necesitamos la voz del Señor Jesús. Que Dios les bendiga. Qué bendición es saber que nuestro Dios quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Así que la invitación a que podamos mantenernos a lo largo de esta semana a través de diferentes actividades como la lectura de la palabra, la oración, las otras disciplinas en comunión con nuestro Padre Celestial. Estamos seguros que así todo lo que hagamos en esta vida tendrá un nuevo sabor. Hoy también les agradecemos por su fidelidad, porque pueden a través de sus ayudas, de sus donaciones, de sus diezmos y ofrendas sostener la actividad de los diferentes ministerios de nuestra congregación y también permitirnos apoyar a aquellas familias, a aquellas personas que están en situaciones complicadas y que de esa manera nos demos la mano unos a los otros. Aparece en la pantalla la cuenta de la iglesia, en la cual se pueden hacer transferencias o depósitos, y el correo electrónico en el cual se pueden enviar los respectivos comprobantes para un adecuado registro de estos ingresos, siempre con la certeza de que son invertidos para el crecimiento del reino de Dios. Que en esta semana el Dios eterno, el Dios misericordioso, guarde sus vidas, cuide a sus familias y les provea de lo necesario. Que nos permita, si es así su voluntad, encontrarnos una vez más el próximo domingo. No se olvide que los 10 miércoles en la noche se llevan a cabo los estudios de refuerzo de la predicación dominical a través de la página de Facebook de la IEBI, así que también la invitación a que participen del mismo. Un abrazo fraterno, que el Señor les bendiga.